Cuando abrí los mensajes, encontré una foto de mi hermana con Finn acostados juntos en la cama. Mi marido se acostó con mi hermana mientras yo daba luz. Envió pruebas para hacerme daño. Ahora está embarazada y me pide perdón. Mi hermana Susan, de 32 años, y yo, de 31, nunca nos hemos llevado bien. Nuestra relación siempre ha sido mala. Bueno, saquemos eso del camino, ya que mi juicio probablemente está sesgado debido a esto. Desde que éramos pequeñas, ella ha tenido esta cosa donde constantemente me imitaba o me superaba. En la escuela se unía a todos los clubes o deportes en los que yo estaba, y apuntaba a eclipsarme en eso. Ya sea debate, ajedrez, lo que sea. Parecía que si yo hacía algo, ella automáticamente tenía que copiarme y hacerlo e intentar hacerlo mejor. Tenía un deporte especial, algo en lo que había estado practicando desde que nací. A medida que crecí, dediqué mucho tiempo a practicar, y no es por presumir, pero me convertí en todo un experto en eso, ganando premios que reflejaban mi habilidad. A la edad de 14 años, mi hermana de repente decidió que quería competir en el mismo deporte. Como era de esperarse, mis padres la apoyaron. Sin embargo, ella no tenía el mismo compromiso de practicar. Cada vez que tenía la oportunidad intentaba burlarse de mí durante la práctica, o intentaba restarle la importancia a mis habilidades. Cuando finalmente llegó el día de su primera competencia, estaba claro para todos que ella no tenía la técnica tan pulida como muchos de los otros niños. A pesar de esto, esperaba un gran título. Desafortunadamente para ella, terminé ganando el primer lugar. Mis padres estaban muy felices, pero ella hizo un berrinche allí mismo, frente a todos. Comenzó a llorar y gritar, lo que causó bastante vergüenza para nuestros padres, que tuvieron que escoltarla rápidamente fuera de la habitación. Más tarde en casa, mis padres intentaron hablar con ella suavemente y hacerle saber que todos tienen su propia fuerza y que no tenía que competir conmigo en todo. Le dijeron que estaban orgullosos de ella, independientemente de si ganaba el premio o no. Pero Susan comenzó a gritarme frente a mis padres y rompió mi premio con ira. Esto realmente me dolió, porque a diferencia de ella, yo trabajaba muy duro para ganar estos premios. Mis padres la reprendieron, pero a ella no le importó. Lo que hizo fue ir a terapia, pero se negaba a hablar sobre sus celos y resentimiento hacia mí. A medida que crecíamos, esto solo empeoraba. Cada día prepararse para la escuela era una tortura, porque se burlaba de mis atuendos, de mi cabello, me decía que debería estar avergonzado de lo fea que me veía. Para el contexto, siempre he sido alta para mi edad y delgada, con cabello largo y rojo. Prefería usar ropa holgada, a diferencia de mi hermana, a quien no le gustaba más que usar faldas y tops cortos. Pero sabía que no era fea, porque recibía mucha atención masculina, incluso a esa edad. Mi madre la castigaba por decirme cosas tan malas, así que Susan comenzó a intimidarme en la escuela, donde sabía que podía salirse con la suya. Me restregaba en la cara que tenía amigos más geniales que yo, lo que básicamente significaba que pasaba el rato con la multitud popular, mientras que yo prefería quedarme con la gente con la que realmente disfrutaba estar. Soy introvertida por naturaleza, y no era ruidosa como ella. Generalmente la podías encontrar parada en los pasillos con sus amigos, juzgando a todos, y si pasaba, decía en voz alta que no era una verdadera hermana, y que probablemente fui adoptada. Durante la escuela secundaria decidí crear mi propio sitio web. Solo tenía 15 años y no tenía ni idea de cómo funcionaba, pero me encantaba escribir y quería expresar mis pensamientos. Con el tiempo logré acumular 2000 seguidores, y así es como algunas tiendas locales se acercaron a mí para escribir y promocionar sus productos en mi página. Al principio solo enviaba un producto, pero a medida que comencé a ganar más seguidores en mi blog, también ganaría dinero. Mis padres inicialmente no tenían ni idea de esto, pero luego se sorprendieron de que pudiera estar ganando haciendo algo que realmente disfrutaba. Mi padre me ayudó a abrir una cuenta bancaria a mi nombre, que lo tenía como propietario hasta que cumpliera la mayoría de edad, para que ahorrara algo de dinero para la universidad. Cuando mi hermana se enteró, me dijo que necesitaba compartir el dinero con ella, ya que era injusto que yo ganara mientras que ella no. Me negué rotundamente y le dije que era bienvenida a probar suerte si quería. Trató de que mis padres la respaldaran, pero se negaron, así que decidió comenzar su propio blog también. Inicialmente, afirmó que era muy fácil escribir y se burlaba de mí, diciendo que esto ni siquiera era gran cosa. También me dijo cosas como que ella era mucho mejor escritora que yo. Sin embargo, cuando no tuvo un aumento de suscriptores, se frustraba mucho y me preguntaba cómo era que yo conseguía ofertas de marcas en mi blog. Comenzó a obligarme a promocionar sus artículos en mi blog, diciéndome que somos hermanas, así que deberíamos compartir todo. Pero me negué a hacerlo, porque en primer lugar había insultado mi escritura, y ahora venía a pedirme ayuda, y también porque realmente no me gustaba cómo escribía ella. Después de unos meses de ver que no tenía resultados, decidió renunciar a este sueño. Luego, cuando llegó el momento de la universidad, nuestra madre fue a una escuela de Ivy League, a la que aspirábamos a ir. Susan se postuló a esta escuela, así como a otra más prestigiosa, pero fue rechazada. Tuvo que inscribirse en una universidad de nuestra ciudad, que también era buena, pero no tan buena como la que yo aspiraba.
Cuando llegó el momento de postularme para las universidades, me dijo que ni siquiera debería molestarme en postularme para ellas, ya que las escuelas eran demasiado para mí, porque si ella no entraba, entonces no había forma de que yo lo hiciera. Le señalé que mis calificaciones eran excelentes, que es lo que las escuelas querían, pero me decía que mi personalidad no era apta para inscribirme a estas escuelas. No la escuché y postulé a la escuela que yo quería, y lamentablemente me aceptaron. Así que cuando recibí el correo electrónico tenía miedo de decírselo porque sabía que habría un gran escándalo. Mis padres decidieron darle la noticia de mi aceptación suavemente cuando vino a cenar durante un fin de semana. Y, como era de esperar, Susan no se lo tomó bien. Se negó a creer que me habían aceptado, y cuando vio mi carta de aceptación, comenzó a decir que podría ser falso porque, aparentemente, ella era una estudiante mucho mejor que yo y fue rechazada. Mis padres y yo estábamos realmente cansados de esas payasadas, porque realmente nunca la vi como competencia, pero ella siempre intentaba insultar mis logros. Mi papá trató de hablar con ella sobre cómo podía haberme felicitado, y mi mamá trató de incitarla a ir a terapia nuevamente. Pero ella se enojó y les gritó que era su primera hija, por lo que ella no era el problema, y como nunca quiso un hermano, luego salió enojada de la casa en medio de la cena. Después entonces decidí mantener mi distancia de ella porque entendí que estábamos creciendo y que ella ya debería haber superado este tipo de cosas. La universidad realmente me cambió. Hice nuevos amigos y salí con ellos. La distancia me permitió concentrarme en mi propio crecimiento y desarrollo sin la sombra constante de comparación. Perseguí actividades y me formé conexiones basadas con mis propias preferencias, en lugar de una relación en sus intentos de superarme. A medida que transcurrían los años en universidad, descubrí nuevas pasiones e intereses que eran completamente míos, y descubrí la libertad de ser yo mismo. Mientras esperaba que mi hermana encontrara su propio camino y abrazara la individualidad como yo, nuestra relación siguió siendo tensa. Cuando ya no pudo competir conmigo académicamente, comenzó a ser competitiva con nuestras vidas personales. Siempre fue bastante pasivo-agresiva. Cuando conseguí un novio antes que ella y decidimos irnos a vivir juntos, nunca perdió la oportunidad de hacer comentarios sarcásticos al respecto. Finalmente encontró un chico llamado Tom, que parecía perfecto para ella, y sus comentarios malos comenzaron a suavizarse. Podía sentir que tenía este deseo de casarse primero y ser la primera hija en tener hijos. Pero, honestamente, no me molestó mucho porque no tenía prisa. Luego, en Navidad, anunció que se casaría en 2023 y realmente me sentí feliz por ella. Incluso la felicité a ella y a su prometido, y me abrazó por primera vez después de mucho tiempo. Pensé que finalmente habíamos dado un paso hacia adelante en la reparación de nuestra relación. En los meses posteriores al anuncio de la boda de mi hermana, la vida dio un giro inesperado. Recibí una llamada del hermano menor de mi novio, tenía 24 años, a quien su médico le acababa de decir que estaba lidiando con una enfermedad muy agresiva. La noticia fue difícil de comprender, y sin dudarlo corrimos a su lado para ofrecerle nuestro apoyo. Mi novio era muy cercano a su hermano, y pude ver cómo luchaba por aceptar la noticia. Mi novio y su hermano habían perdido a su padre a una edad muy temprana, por lo que sabían lo doloroso que sería perder a un ser querido. Mientras estábamos con su familia, mi novio me hizo la pregunta esa noche. De la nada, me sorprendí porque, aunque habíamos hablado de casarnos, no pensé que lo haría en ese momento. Mi novio me dijo que tenía miedo de que su hermano no viviera para vernos casados, y como me amaba y quería pasar el resto de su vida conmigo, no quería tener ninguna razón por la que deberíamos retrasarlo más. Comprendí su perspectiva completamente, y estuve de acuerdo porque lo amaba, y también reconocí la profunda felicidad que le traía a su hermano pequeño y al resto de la familia. Hablamos, y Finn y yo finalmente decidimos estar de acuerdo. No éramos los indicados para bodas extravagantes en la lista masiva de invitados. En lugar de eso, queríamos una celebración sencilla, rodeados únicamente de nuestros seres más cercanos y queridos. Su familia y su hermano estaban extremadamente felices cuando se enteraron de nuestro compromiso. Vi a su hermano pequeño llorar de alegría y abrazarnos. Lo único que me molestaba en el fondo de la cabeza era la boda de mi hermana, que también se acercaba. No quería que volviera a ser competitiva y pensé que éramos demasiado mayores ahora como para ponernos tan inmaduros. Así que decidí llamarla y hablar con ella primero antes de informar a mis padres. La llamé sabiendo que estaba al tanto de la situación de salud del hermano de mi novio y compartí la noticia sobre la propuesta. Le expliqué que planeábamos tener una boda pequeña este año, solo con familiares cercanos y amigos, incluso mis padres, abuelos y algunos amigos. Mi intención era que ella pudiera tener su gran boda como estaba planeado. Y no estaba exagerando, no oculté nada, le dije lo mucho que significaba para el hermano pequeño de Finn poder ser parte de esta celebración. Sin embargo, Susan se molestó inmediatamente. Comenzó a acusarme de estar celosa y sugirió que estaba usando una persona moribunda para apresurarme y casarme primero.
Me dijo que por eso siempre me había odiado, desde que nací. Me dolieron sus palabras y me derrumbé. Ya estaba teniendo dificultades para procesar la enfermedad del hermano de Finn y ahora mi propia hermana se negaba a aceptar que esto no tenía nada que ver con ella. Le dije que ella era la primera persona a la que llamé de nuestra familia para compartir la noticia porque pensé que, por una vez, las dos podríamos estar felices una por el otro. Pero, por desgracia, ella había vuelto a sus viejas costumbres. Susan gritó por el teléfono que yo solo era una snob celosa y que ella nunca asistiría a mi boda. Estaba tan enojada que incluso gritó que deseaba que mi novio hubiera muerto en lugar de su hermano, lo que entonces me habría impedido casarme. Realmente estaba conmocionada por cuánto odio tenía todavía por mí y comencé a dudar de mi decisión. Cuando hablé con mis padres me aseguraron que no estaba haciendo nada malo y que estaban felices por sus 2 hijas. Me dijeron que independientemente de Susan, estarían volando a mi boda. Agradecí que mis padres entendieran mis intenciones y no me culparan como ella. Tuvimos la boda al día siguiente y fue pequeña e íntima, como Finn y yo queríamos. Nos tomamos un par de fotos con el hermano de Finn y todos estaban muy felices por nosotros. Cuando subí algunas de estas fotos de mi boda a mis redes sociales, recibí una llamada de Susan. Pensé que llamaba para disculparse o felicitarme, pero en cambio comenzó a decir que tenía que eliminar mis fotos de las redes sociales porque no quería que nuestros amigos y familiares supieran que se había casado después de mí. Me dijo que una vez que estuviera casada, podía publicar las fotos de mi boda. Me negué rotundamente. Le dije que era ridículo que pidiera que ocultara las fotos de mi boda. Le dije que podía odiarme tanto como quisiera, pero que había terminado de intentar arreglar las cosas con ella. Me llamó insufrible y me desinvitó a su boda. Después de eso le dije que estaba bien y le pedí que me dejara en paz. Finn y yo éramos felices en nuestro matrimonio. Él tenía un trabajo de alta presión y no se le podía permitir tomar más licencias, así que tuvimos que volar inmediatamente de regreso a casa después de la boda. Él siempre había sido un novio increíblemente atento, y esa cualidad se trasladó sin problemas a nuestra vida matrimonial. Como esposo se mantuvo dedicado y considerado, asegurándose de que nuestra relación siguiera siendo una prioridad a pesar de las demandas de su carrera. Unos meses después, Susan se casó con Tom, como estaba planeado. Aunque no fui a su boda porque ella me había desinvitado, le envié un enorme ramo de flores y una nota felicitándola. Vi todas las fotos de su boda y estaba muy feliz por ella. Sin embargo, solo unas semanas después de su matrimonio, mi madre llamó para contarme cómo Susan había estado engañando a Tom con uno de sus empleados de operaciones y él acababa de descubrir que esto era un gran escándalo. Todos culparon a Susan, pero ella trató de defenderse diciendo que quería un matrimonio abierto, pero Tom la rechazó. Al final, él solicitó la anulación de su matrimonio, porque se negó a quedarse con ella. Nos sentimos tristes por el pobre tipo, ya que parecía estar genuinamente enamorado de ella. Como si esto no fuera suficiente mala noticia para nuestra familia, el hermano de Finn también falleció durante ese tiempo. Mi esposo y yo nos apresuramos en llegar allá, pero él estaba hecho un desastre total en todo. No sé por qué, pero algo dentro de mi esposo se rompió, y Finn nunca fue el mismo después de eso. Ya no estaba atento ni cariñoso, se enojaba muy rápido por cosas pequeñas y comenzaba a enfurecerse con todos. Lo empujé para que fuera a terapia de duelo, pero este comportamiento continuó. Dejó de ir a la oficina y finalmente lo echaron. Se quedaba echado en el sofá en pijama todo el día y solo jugaba videojuegos o veía deportes. Yo era una paramédica que trabajaba un turno de 12 horas y era la única adulta que ganaba durante ese tiempo. Intentaba hacer mi mejor esfuerzo para hablar con mi esposo, pero nunca me tomaba en serio. Ninguna cantidad de asesoramiento o terapia parecía ayudar porque se negaba a ayudarse a sí mismo. Un día todo comenzó a ir mal, y lo noté, porque constantemente comenzó a esconder su teléfono a mi alrededor. Esto nunca había sido el caso antes, así que comencé a sospechar. Constantemente me preguntaba cuándo regresaba del trabajo, y me insistía en quedarme afuera hasta tarde. No pasaba mucho tiempo conmigo, o incluso me preguntaba cosas pequeñas como cómo iba mi día. Constantemente gastaba dinero en cosas para él mismo en ese periodo. Después de un tiempo descubrí que tenía 3 meses de embarazo. No había estado teniendo periodos, pero asumí que era debido al estrés laboral. Nunca en 1.000.000.000 de años imaginé que estaría embarazada. Cuando le dije a Finn que estaba embarazada, parecía neutral. Le dije de inmediato que si no quería ser padre, era bienvenido a alejarse de nuestro matrimonio. Me aseguró que estaba feliz por nosotros. Durante todo el embarazo tuve que lidiar con esta situación. Y honestamente, puede haber estado llevándome a destruir involuntariamente a mi esposo todavía más, ya que estaba distraída por mis problemas corporales. Estar enferma había estado afectando todos los aspectos de mi vida.
No había podido salir de mi casa durante los próximos 4 meses, así que dejé de encontrarme con mis amigos. Mi diagnóstico no era bueno, y honestamente los efectos habían sido insoportables. Ese embarazo había estado lejos de ser fácil, y mis padres incluso habían invertido para ayudar en todas las áreas del hogar, ya que estaba demasiado enferma para hacer algo. Durante todo este tiempo, Finn había logrado conseguir un trabajo y nos apoyaba a ambos. Le había asegurado que, después de mi embarazo, volvería a la fuerza laboral, ya que no me gustaba quedarme en casa de todos modos. A veces peleábamos cuando Finn regresaba a casa después del trabajo porque me llamaba vaga o dramática por no hacer nada en la casa, a pesar de que yo me sentía bastante mal y estaba ya enferma de por sí con el embarazo. El día que me rompió la fuente, llamé a Finn 12 veces, pero no contestó mi llamada, ni una sola vez. Le envié un mensaje de texto diciendo que estaba a punto de tener a su bebé y que deberíamos reunirnos conmigo en el hospital. Les pedí a mis padres que me llevaran y aceptaron de inmediato. Cuando estaba en la cama del hospital retorciéndome del dolor esperando a dar a luz, recibí una notificación en mi teléfono. Mi madre estaba en la sala de partos conmigo y sosteniendo mi mano. Revisó el teléfono porque asumimos que podría ser Finn. Sus ojos se abrieron estando en shock cuando leyó el mensaje. Le pregunté qué era y se negó a decírmelo. Le pregunté de nuevo cuando comencé a tener malos pensamientos en mi cabeza y le supliqué que me lo dijera. Me entregó mi teléfono, luciendo extremadamente triste. Cuando abrí los mensajes, encontré una foto de mi hermana con Finn acostados juntos en la cama. Susan me había enviado un mensaje diciendo: «Buena suerte siendo una madre soltera, porque me he llevado a tu esposo». Me quedé sin palabras al leer el mensaje. No podía creer lo que veía y llamé a Finn. Él contestó la llamada después de 4 timbres y casualmente me preguntó por qué lo estaba llamando. Empecé a gritar y le pregunté qué diablos estaba haciendo con mi hermana. Él simplemente respondió que se había enamorado de ella. Explicó cómo ella lo apoyó en sus malos momentos cuando se acercó a él después de la muerte de su hermano, y habían estado hablando entre sí por un tiempo. Aparentemente una cosa llevó a la otra, y habían estado teniendo una aventura a mis espaldas durante meses. Me dijo que quería ocultar la aventura hasta que diera luz, pero Susan no quería seguir con las cosas de mentiras. Claramente sabía que Susan había estado esperando a sabiendas hasta este momento para hacer que esta noticia fuera aún más dolorosa para mí. Finn comenzó a disculparse, y yo lo interrumpí inmediatamente. Le dije que no me importaban sus disculpas y que lo vería en la corte. Hacer trampa era un gran no para mí, y aunque mi corazón estaba roto en 1.000.000 de pedazos, el amor de mi vida y el padre de mi hijo decidieron traicionarme, acostándose con mi hermana. No dejaría que esto me derribara. Lloré durante todo mi parto por la angustia y el dolor. Afortunadamente, a pesar de esto, mi hija Aurora nació sana y próspera. Mi madre lloraba de alegría, y después mi padre al verla. No podía dejar de quedarse en shock y felicitarme. Todos los miembros de la familia y mis amigos vinieron a visitarme para mostrarme su apoyo. Me aseguré de que todos supieran que Susan se había acostado con mi esposo y me envió esa foto. Mis padres llamaron a Susan y le dijeron que había terminado con ella y que no los volviera a hablar, que esto era imperdonable. Le dijeron que nunca debería llamarlos y que estaban avergonzadas de haberla dado a luz. Susan trató de protestar y decir que Finn y ella estaban enamorados, pero mi padre le aseguró que ella estaba fuera de su testamento. Los borramos completamente de nuestras vidas, así como de nuestros teléfonos. Algunos de mis primos y parientes les enviaron mensajes desagradables y no hice nada para evitarlo. Lo que habían hecho necesitaba ser denunciado. También le informé a la madre de Finn sobre lo que había hecho su hijo, y ella se sorprendió, trató de hablar con Finn, pero era demasiado tarde. Me iba a divorciar de su lamentable trasero, y nadie me iba a detener. Saqué todas mis cosas y mis padres me ayudaron a trasladarme a su casa. Finn intentó confrontarme y decirme que había estado pensando y después de hablar con su madre se dio cuenta de lo que había cometido y que todo había sido un gran error. Pero ni siquiera lo miré. Me negué a dejarlo ver a nuestra hija, hasta que lo aclaráramos en un tribunal, porque no confiaba en él cerca de nuestra hija. Lo que él y Susan habían hecho era desquiciado, así que no quería que Aurora estuviera expuesta a todo eso. Mientras vivía con mis padres me reuní con un buen abogado y presenté la demanda del divorcio. Durante el proceso, Finn luchó mucho para rechazar la pensión alimenticia, pero como había engañado durante el matrimonio, mientras yo todavía estaba embarazada, el juez se negó a dejarlo salirse con la suya. El juez me dio la custodia de mi hija, y se le permitió a Finn ver a nuestra hija solo con supervisión. Mi abogado hizo un gran trabajo, y finalmente demostró que Finn había sufrido depresión y comportamiento agresivo después de que su hermano falleció, lo que potencialmente fue una señal de alerta. Han pasado 8 meses desde mi divorcio con Finn,
Él envía regularmente la manutención, pero aparte de eso casi no ve a nuestra hija. Ha intentado hablar y disculparse conmigo algunas veces, pero yo lo paro inmediatamente, no le hago caso. Volví a mi trabajo porque necesito cuidar a nuestra hija. Mientras mi madre cuida a Aurora, luego después de llegar a casa del trabajo me hago cargo yo. Aurora es la única razón por la que he podido mantener la cabeza en alto y seguir con mi vida. Ayer de la nada recibí una llamada con un número desconocido. Cuando contesté escuché a Susan en la otra línea. Me congelé, ya que la había bloqueado de mi lista de contactos antes, así que no sabía que era ella. Susan me rogó que no cortara la llamada y comenzó a decirme cómo había estado tratando de ponerse en contacto conmigo durante meses y finalmente decidió llamarme desde el teléfono de su amiga. Le dije firmemente que no tenía nada que hablar con ella y le pedí que no me llamara de nuevo. Sin embargo, se apresuró a decir que Aurora iba a tener un hermano muy pronto. Una mezcla de sorpresa, incredulidad y una matiz de ira me invadió. Le pedí una explicación y me dijo que estaba embarazada del hijo de Finn. Continuó diciendo que debería perdonarla ahora, por el bien de su hijo, ya que iba a ser madre y cómo debería superar esto nuestras diferencias. Le dije firmemente que no me importaba si estaba embarazada o no porque no quería saber nada de ella. Trató de culparme de cómo toda la familia la odiaba ahora. Pero, ¿acaso estoy mal por negarme a perdonar a mi hermana después de que ella se acostó con mi ex marido y destruyó mi vida? No, honestamente nunca la perdonaré por lo que me hizo. No importa lo que los demás digan. Sin embargo, hablaré con mis padres y les dejaré en claro que son bienvenidos a tener una relación con Susan y su hijo si quieren hacerlo. Actualización. Han pasado 3 meses desde la última vez que escribí. Mi padre llamó a Finn finalmente para tener una conversación de hombre a hombre, y él soltó la verdad. Nos dijo que, después de mi divorcio con él, había dejado de ver a Susan desde que ella perdió el interés en él y lo abandonó. Ella comenzó a salir con varios hombres, y él estaba realmente herido, así que dejó de perseguirla luego. Unas semanas después, ella lo contactó y le contó sobre su embarazo. Finn le dijo que como no estaban casados no tenía planes de volver a estar junto a ella. Potencialmente podría decirse que no quería seguir adelante con el embarazo. Sin embargo, Susan le dijo a Finn que ella quería ser madre como yo y que él debería prepararse. Finn le suplicó que pensara esto, ya que el embarazo y el cuidado de los niños no son fáciles. Pero aparentemente Susan dijo que sí, que si yo podía hacerlo con Aurora, ella también podría hacerlo con su hijo. Finn le dijo a mi papá que estaba listo para pagar la manutención de los hijos, pero no quería tener ninguna relación con el niño. Desde esta conversación mis padres se dieron cuenta de que Susan no ha cambiado en absoluto. Claramente está teniendo este bebé para competir de alguna manera conmigo otra vez. Honestamente es agotador, y no quiero que Aurora crezca como yo lo hice, así que quiero mantenerme a mí y a mi hija lejos de esto. Les dije a mis padres que eran bienvenidos a hablar con ella y tener una relación si querían, pero que no me relacionaran con ella. Comencé a buscar casas para mudarme de la casa de mis padres con Aurora. Actualización. Finalmente me mudé de la casa de mis padres. Contraté a una niñera para poder cuidar a Aurora. Finalmente, Susan dio a luz y le rogó perdón a mi madre, quien fue la única que fue a su parto. Le dijo que nuestra relación... Mi madre le contestó que nuestra relación con ella había terminado. Estoy seguro de que esto debe dolerle bastante, porque cortar con su hija... Bueno, Susan ha hecho cosas difícilmente olvidables. Mi padre no quiere tener nada que ver con ella y se ha mantenido fiel a sus palabras. Mientras tanto, mis padres continúan apoyándonos a mí y a Aurora como pueden. Nos visitan regularmente los fines de semana. Finn continúa pagando la manutención infantil. No solo a mí por Aurora, sino también a Susan por su hija. No puedo empezar a escribir lo vergonzoso que es esto. He pasado muchas noches llorando sola en mi almohada porque todavía lucho con esta traición. Es por eso que he estado yendo a terapia y entiendo que curarme llevará algún tiempo. Spider-Chems. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.